Buen día, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Desde Lago Pueblo nuevamente les saludamos en el nombre de Jesús con la paz del Señor. Y quiero decirles lo que Dios puso en mi corazón. Esta palabra que está en Lucas y que tiene que ver con el video de anterior que hablé sobre qué ves. ¿Qué ves cuando ves? Y contamos la historia de Agar, de Balaam, de Giesi y de los dos que iban de camino de Maús. Y de cómo los problemas, las situaciones de esta vida hacen de que nuestra visión sea bien corta, sea la visión humana, ¿no?, de este mundo, y no ver más allá de que Dios ya tiene la solución para nuestros problemas. Y que todo lo que estemos viviendo, sea lo que estemos viviendo, ya sea como lo que vivió Agar, Balaam, Giesi y los dos de camino de Maús, con tristezas, abatimiento, dolor por estos momentos de encierro, de pandemia, de enfermedades, de tantas situaciones, problemas económicos, las preocupaciones, la incredulidad, la desesperanza, como Giesi, el temor al peligro de los soldados que venían para matarlos, como Balaam haciendo cosas que no tenía que hacer, desobedeciendo la voz de Dios. Pero como vimos también en el Salmo 34:15, dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para que podamos tener entendimiento, para que se abra nuestro entendimiento. Como dice el Salmo 119, versículo 18, dice: abre mis ojos, está pidiéndole a Dios, y miraré las maravillas de tu ley que están escritas acá en este libro, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y ya sea lo que estemos viviendo cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Acá en Lucas 10:25 nos relata algo que cuenta Jesucristo y se se titula como el buen samaritano, ¿no? Está en Lucas 10, capítulo 25. Lucas 10, capítulo 25. Y dice así: y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los fariseos, la gente de este mundo, intentó siempre tentarle, hacerle pisar el palito, ¿no?, como decimos. Y en esta vez se vuelve a repetir eso y le hace decir al conocedor de la ley qué era lo que debía hacer para tener la vida eterna, ¿no? Y él respondió bien y le dijo: haz esto y vivirás. Y sigue diciendo, él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Cuando Dios abre nuestro corazón, cuando Dios abre nuestros ojos, que vimos en el video anterior, y podemos ver de que toda esta situación que estamos viviendo, Dios la permitió con un propósito, con un aprendizaje para nuestras vidas, con un propósito para cumplirse en nuestras vidas, para cambio, para mejorar. Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Dios permite cada una de estas situaciones con un propósito, como dije, en nuestras vidas. Y cuando yo logro quitar el árbol que está frente mío, que me impide ver el bosque. ¿Por qué digo esto? Porque ese árbol soy yo mismo, son mis problemas, son lo que yo estoy viviendo, son los que hacen que yo sea ombliguista, ¿no? Que me mire a mí mismo y diga: pobrecito de mí, todo lo que estoy viviendo yo, todo lo que estoy sufriendo. Está bien, hay cosas que estamos viviendo y nos hacen sufrir, pero detrás de ese árbol
hay un tremendo bosque. Y está el otro, está el prójimo. Y es lo que Dios me pide de que yo debo hacer y vivir. Y el fariseo dice, un intérprete de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Saben? Hace un tiempo atrás estuve hablando con una persona a través de la radio y yo le decía que dentro de todas las ciudades hay otra ciudad, la segunda ciudad. Dentro de esa ciudad ahí está la ciudad oculta, la ciudad de las necesidades, la ciudad del pobre, la ciudad oculta. Cuando nosotros veníamos acá a Lago Puelo de vacaciones, veíamos esta ciudad limpia, linda, amable, turística, con gente con muchos bienes, con muchos lugares turísticos donde nosotros íbamos, gastábamos, veíamos, disfrutábamos. Pero cuando yo me vengo a vivir acá y empezamos a recorrer la ciudad, los barrios, empezás a ver la pobreza, la necesidad, la ciudad oculta, la segunda ciudad. Y yo creo que Dios me mandó, guarda, las dos ciudades necesitan a Dios. La necesidad de Dios está en las dos ciudades. Pero hoy, como podemos ver acá en Lago Puelo, con el frío, con la nieve, con la lluvia, con la falta de recursos de la gente, el problema económico. Aquí no hay lugares donde no hay gas, con un sistema eléctrico muy, muy deficiente. Esa gente está en mucha necesidad. Y ese también es mi prójimo. Y es donde la iglesia debe redoblar esfuerzos hoy, porque la necesidad duele, el hambre, el frío. Y cuando yo leía esto, ¿quién es mi prójimo? Se me abría ese panorama que empecé a conocer acá en Lago Puelo, ¿no? Y respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándole en medio muerto. Él era una persona que venía de Jerusalén a Jericó, o sea que había ido a Jerusalén y significaba de que había ido a adorar a Dios y estaba de regreso, se volvía para su casa. Había estado en Jerusalén y volvía. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le sacaron todo y lo dejaron medio muerto, tirado. Aconteció que un sacerdote por aquel camino descendió y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Saben que acá está traducido pasó de largo de la misma forma de que alguien mira en forma despectiva, con asco, y cruza de vereda. O sea, no solo lo ve, sino que lo rechaza y se va para otro lado. Y habla de un sacerdote y de un levita. Ellos, por su investidura honorífica, por lo que ellos eran, por su situación ante el templo, ante Dios, ellos no podían acercarse. Según sus costumbres, según sus leyes impuestas por ellos mismos, no podían acercarse a alguien que estuviera medio muerto, que estuviera en esa situación como está el hombre. Y se fue. A veces nosotros, por vergüenza, por no querer meternos, porque nos da no sé qué, no nos metemos y vamos a solucionar los problemas o cubrimos la necesidad de la gente. Pero acá está un samaritano. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién era el samaritano? El samaritano era un habitante de la ciudad del norte del pueblo de Dios, que era gente que se había mezclado. Era el mezclado, no era el puro, no era el
el santo, no era el ciudadano de segunda. El ciudadano de segunda era el samaritano. El sacerdote, el levita, el hebreo, lo miraban con desprecio a los samaritanos. Y por eso causa tanta impresión cuando Jesús habla con la samaritana en el pozo de agua, ¿no? Que un rabí, un maestro, hable con una mujer y hable con una samaritana. Jesús vino a romper toda la religiosidad, las estructuras litúrgicas. Vino a romper Jesús. Y eso mismo viene a romper en nuestras vidas. Toda esa cáscara que nos frena, que nos impide bendecir, que nos impide gozar de la presencia de Dios. Todo ese cuello almidonado. Jesús viene a romper con todo eso. Y nos deja bien clarito acá en esta enseñanza del buen samaritano. El samaritano, fue el que se acercó, el que no pasó de largo, el que no miró para otro lado, el que no le esquivó al problema. Él se hizo cargo. Y fue. Y dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. No lo hizo por lástima. No lo hizo porque me quiero hacer ver cómo ayudo. No lo hizo por, miren qué bueno que soy, cómo doy, cómo dono, cómo ayudo a la gente, cómo le doy lo que me sobra. No. Él fue movido a misericordia y acercándose. Cuando Jesús veía a un leproso, a un enfermo, Él se acercaba, Él lo tocaba. Él le llevaba el amor que estaba necesitando esa persona, la caricia, la contención. Él se acercó, a pesar de que era samaritano, de cómo lo veía la gente a él, al samaritano. Él ni lo dudó, fue y se metió las manos en el barro. Se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea que él vendó sus heridas, hizo de médico, echándole aceite y vino, o sea, usó las cosas de él que tenía para él, que eran, el aceite se utilizaba, era muy caro porque era una unidad de comercio. Usó aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, en sus cosas, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día, o sea que él se quedó en el mesón con el herido, y al otro día sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Nos parte al medio, porque no solamente dio de sus cosas, sino que 2 días, el denario era un día de salario, el salario de un día de una persona. Él le dio lo de él, de su dinero, de ese día y de otro día, 2 días de trabajo, él gastó en él, lo cuidó. Él hizo de médico, de pastor, de amigo, de policía. Él cumplió todas las funciones en ese momento con ese hombre que estaba necesitado, que los representantes de Dios en ese momento, ninguno se le había acercado a prestarle ayuda. Y dice que le pidió de que lo cuide y que si tenía más gastos, él cuando volviera lo iba a pagar. Él se empeñó en ayudar a esa persona. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando en la Gran Comisión, que se le llama, ¿no? Que está en Mateo 28, él le dice, vayan, es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Vayan, hagan discípulos, bautícenlo, hagan discípulos, vayan, proclamen el Evangelio. Pero no solamente tenemos que salir a bendecir, a buscar a los que no conocen al Señor, a ser discípulos y bautizarlos, sino que tenemos que atenderlos, asistirlos en forma integral, en forma corporal, almática, espiritual,
En todo su ser nos mandó Dios a bendecir, a cuidar al otro. Y lo dejó bien clarito acá en la Biblia. Cuando en Lucas 9:13 les dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer, Señor, pero son 5.000 personas. ¿Saben lo que es alimentar a 5.000 personas? Nosotros en el comedor tenemos entre 30, 40, llegamos a tener 50 vianditas. Y nosotros sabemos lo que cuesta llegar a esa unidad. Pero ¿saben lo que son 5.000 personas? Los hizo sentar Jesús y de a 50 y le dijo a ustedes, denle comer. No tenemos nada. Dale al Señor lo poco que tenés y ahí se va a multiplicar, ¡pum!, va a explotar y va a alcanzar para todos y va a sobrar para que tengan para dar. Denle ustedes de comer y debemos nosotros también vestirles. En Lucas 3:11, leámoslo. Ya. Lucas 3:11 dice, y respondió y le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dale. No lo que te sobra, lo que está roto, lo que... no. Si tenés, dale. Dale de comer, dale para vestir. Nos manda a sanar enfermos y nos manda a liberarlos espiritualmente. Lucas 10:9. Lucas 10:9 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, cuando habla de las ciudades que los mandaba, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Orar por los enfermos y sanarlos. Dios los va a sanar. Y dice que debemos liberarlos espiritualmente. Cuando los 70 volvieron de la gran comisión que los manda el Señor, cuando vuelven, dice que le decían contentos, en Lucas 10:17, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Debemos asistir, bendecir, cuidar en forma integral a la persona. No solamente atender espiritualmente, sino debemos hacer, vestir, dar de comer en forma integral. Entonces, cuando Dios abre tus ojos, tus problemas, ves que ya tienen solución, porque Dios ya te dio la solución. Como le pasó a Agar en el medio del desierto, tenía sed, se morían, la fuente de agua estaba ahí. Cuando Giezi vio que estaba lleno de soldados que venían a matarlos, oró Eliseo y abrió sus ojos Dios y vio que había más con ellos que lo que el enemigo, que había ángeles que te guardan a vos, a tus hijos, a tu familia. Cuando los 2 que iban de camino a Emaús fueron abiertos sus ojos y entendieron de que Jesús había resucitado y está con ellos, está con vos y conmigo hasta el fin del mundo, la vida cambia. Y hay que hacer igual que hicieron ellos. Giezi, cuando vio, se aquietó su alma y le siguió sirviéndole a Eliseo. Cuando los 2 de Emaús vieron de que Jesús se había resucitado con ellos, ¿qué hicieron? Se volvieron y cumplieron el propósito por los cual Dios les había levantado, que era que vayan, que se junten con los demás discípulos y salgan a predicar el Evangelio, las buenas nuevas del Señor. Cuando Agar vio que el agua estaba ahí, ¿qué hizo? Llenó su odre, se recuperaron sus fuerzas y crió a su hijo, que fue padre de multitudes, de Ismael. Se cumplió el propósito de Dios para ellos. Balaam, que le había errado el camino y estaba haciendo las cosas mal. Cuando Dios abrió sus ojos, su entendimiento de que estaba mal, reconoció que estaba mal, se arrepintió, pidió perdón y fue a bendecir como era correcto hacerlo.
sea cual sea la bendiciones, sea cual sea lo que uno esté sufriendo, Dios ya tiene la solución. Dios abre tus ojos y ve la solución, pero ve más allá. Tenés que ver ahora qué haces con lo que ves. Ese es lo que Dios me preguntaba. ¿Qué haces ahora con lo que ves? ¿Ves la necesidad? ¿Ves que el prójimo es más importante que vos? Bueno, ahora, anda, iglesia, debemos salir, ir a bendecir íntegramente, integralmente. Y sobre todo en esa ciudad oculta, la ciudad que duele, ¿no? Donde está esa necesidad extrema. Debemos ir, iglesia, a llevar vida. Y como nos dice Dios, a darle el alimento, a vestirlos, a cuidarlos, a llevarles lo que necesitan, que es la presencia de Dios, a orar por ellos para sanidad, para liberarlos, para lo que sea que estén necesitando. Aquí, en estos tiempos, es donde la iglesia debe resplandecer. Hoy, en estos tiempos, es donde Dios nos quiere usar doblemente. Estos son los tiempos que Dios preparó para que su iglesia resplandezca. Así que a cada uno que tiene a Cristo en el corazón, si viste el video anterior, te recomiendo que lo veas para entender lo que es que Dios abre tus ojos, para que veas las maravillas de su ley. Y en esta ley, este es el consejo de hoy. Iglesia, sal. Dios quiere a través nuestro ir a bendecir a donde vos estés viviendo, a donde vos estás trabajando, si tenés trabajo, a donde vos estés hoy. Dios quiere usarte para glorificar su nombre a través tuyo. Así que salí a llevar a Cristo a las naciones. Dios los bendiga, gracias por escuchar y nos veremos en otro video. Los saludo desde acá, desde Lago Puelo, y los animo a salgan a bendecir. Ahora Dios abre tus ojos, ¿qué vas a hacer con eso? Ahí está el prójimo, la orden de Dios ya está, anda, llévalos. Oramos y damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Dios y Señor mío, te doy gracias, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, te ruego que abras los ojos, Señor, de mis hermanos y que des el entendimiento necesario para que se pueda llevar a cabo tu perfecta obra, Señor. Yo sé que vos nos has empoderado con el Espíritu Santo para lograr tu propósito y has preparado el camino, Señor, para que nosotros andemos haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.